Anoche volví a despertarme con el mismo sonido, el de alguien sentándose muy despacio en la silla junto a mi cama. Primero el silencio, luego el crujido de la madera bajo su peso. Lo más absurdo de todo es que esa silla ni siquiera existía cuando me mudé aquí. No sé exactamente cuándo empezó. Podría mentir y decir que fue una noche concreta, una fecha que tengo marcada. Pero la verdad es que se coló en mi vida igual que se cuela el polvo, sin que te des cuenta al principio. Un día miras alrededor y ya está ahí, en todas partes. Lo único que sí sé es esto. Si tienes una silla en tu habitación y alguna vez te has despertado de madrugada con la sensación de que no estás solo, al final de esta historia vas a querer sacarla de ahí. La primera vez que escuché el ruido, pensé que estaba soñando. Era ese tipo de sueño confuso en el que sabes que estás en tu habitación, que la puerta está cerrada, que las luces están apagadas, pero aún así sientes que algo no encaja. Yo estaba boca arriba, con los ojos cerrados, cuando oí cómo la madera rozaba el suelo. Muy despacio. Un sonido largo, como si alguien estuviera arrastrando la silla desde el escritorio hasta el lado de mi cama. No abrí los ojos. Eso es lo que más me asusta cuando lo recuerdo. No fue parálisis del sueño. Podía mover las manos, la lengua, los dedos de los pies, pero no lo hice. Me quedé perfectamente quieto, respirando lo menos posible, fingiendo que seguía dormido, mientras escuchaba cómo el respaldo de la silla crujía bajo el peso de alguien que se sentaba. No hubo más ruidos aquella noche, ni pasos, ni susurros, ni respiraciones ajenas. Solo ese crujido inicial, y luego el tiempo alargándose, clavado en la sensación de que había algo a menos de 1 metro de mi cara sentado, mirándome dormir. Cuando desperté del todo, ya era de día. La silla estaba en su sitio, pegada al escritorio, con la misma esquina rozando la pared de siempre. Nada fuera de lugar. Me dije que había sido un sueño especialmente real. Tuve uno de esos días en los que vas por la vida con la sensación de estar un poco fuera de foco, como si la realidad se hubiera movido medio centímetro a la izquierda y tú no te hubieras dado cuenta. La segunda noche fue diferente, no porque el ruido fuera otro, sino porque esta vez yo estaba completamente despierto cuando sucedió. Eran las 3 y algo. Había ido al baño, había bebido agua, había vuelto a la cama. Me costaba dormir, así que estaba tumbado mirando la pantalla del móvil, con el brillo al mínimo, pasando sin pensar por vídeos y fotos que ya no estaba viendo de verdad. Lo recuerdo muy bien, porque justo estaba leyendo un mensaje cuando oí el primer chirrido. Esta vez no vino desde el escritorio. Sonó al lado de la cama, a mi derecha, donde, según mi memoria, no había absolutamente nada. Apagué el móvil por reflejo, como si la luz pudiera delatar que estaba despierto. Me quedé mirando a la oscuridad. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse, pero cuando lo hicieron vi algo que no había ahí cuando me acosté. La silueta perfectamente recortada de una silla, pegada al borde de mi cama. Había una distancia de unos 40 centímetros entre el colchón y esa silla. Lo suficiente para que alguien se sentara ahí. Lo justo para que, si se inclinaba un poco hacia adelante, su cara quedara a la altura de la mía. Me incorporé de golpe, alargué la mano hacia la lámpara de la mesilla y encendí la luz. La silla estaba vacía.
vacía, pero con una marca muy clara en el asiento. La tela estaba hundida, como si alguien pesado hubiera estado sentado ahí durante mucho rato. Cuando la toqué con los dedos, todavía estaba caliente. No dormí el resto de la noche. Podría decirte que esa fue la parte más peligrosa, pero estaría mintiendo. Fue solo la primera vez que me di cuenta de que la silla no era el problema. El problema era lo que la silla estaba esperando. Al día siguiente intenté buscar explicaciones normales. Pensé que quizá la silla ya estaba ahí, y mi cerebro simplemente no la había registrado antes, que el ruido vino de otra parte, que la marca en el asiento era solo deformación de la tela. Todas las excusas sonaban igual de débiles. Lo que no pude explicar fue otra cosa. Yo no había comprado esa silla. Cuando me mudé a este piso, hace unos meses, traje muy pocos muebles. Una cama, un escritorio, un armario desmontable. La silla del escritorio era de plástico, barata, sin gracia. La que estaba ahora junto a mi cama era distinta. De madera oscura, respaldo alto, patas ligeramente curvas, tapizado verde apagado. Tenía ese aspecto viejo, sólido, de mueble que ha pasado por varias casas. Llamé al casero. Le pregunté si él la había dejado. Me dijo que no, que el cuarto estaba vacío cuando me lo alquiló, que si yo había traído muebles era cosa mía. Le creí solo a medias. Pero pedirle que viniera a ver una silla que aparece sola no parecía una gran idea. Esa noche decidí hacer algo diferente. Antes de acostarme, moví la silla fuera de la habitación. La empujé por el pasillo hasta el salón y la dejé pegada a la pared, boca abajo, con las patas apuntando al techo. Por si acaso, cerré la puerta de mi cuarto con llave. Apagué la luz. Me metí en la cama. No tardé mucho en arrepentirme. Eran las 2:49 cuando lo volví a escuchar. El mismo sonido. Madera arrastrándose despacio sobre el suelo. No venía del salón. No venía del pasillo. Venía otra vez desde el lado derecho de mi cama. Pensé que la mente me estaba jugando una mala pasada. Me tapé hasta la nariz. Respiré hondo. Intenté convencerme de que no había nada ahí. Entonces, algo tocó el colchón. Fue un toque leve, como el peso de un codo hundiendo un poco la espuma. Después, el crujido amortiguado de la tela de la silla. Y ese gesto tan humano, tan cotidiano, tan cruel en ese momento, el de alguien acomodándose, cambiando el peso de una pierna a otra, buscando postura mientras se sienta a observar. No encendí la luz. No dije nada. No hice ningún movimiento brusco. En lugar de eso, conté mentalmente. 1, 2, 3. Llegué a 100, a 1000. No sé cuánto tiempo pasó. Sé que en algún punto me quedé dormido por agotamiento, con la certeza absoluta de que si alargaba la mano en la oscuridad, podría rozar la rodilla de algo que no debía estar ahí. A la mañana siguiente, la silla estaba de nuevo junto a la cama, en el mismo sitio exacto, de pie, perfectamente alineada con el borde del colchón. La que había dejado boca abajo en el salón también seguía allí. Tenía 2 sillas idénticas, y las 2 parecían haber estado usadas durante la noche. A veces la gente pregunta, ¿por qué en las historias de terror nadie se va de la casa? ¿Por qué no tiran la silla, venden el piso, cambian de ciudad? La respuesta es más sencilla de lo que crees. Al principio, siempre piensas que puedes controlar la situación, que si entiendes lo que pasa, dejará de darte miedo.
Yo quise entender la silla. Durante el día la examiné con detalle. La madera estaba desgastada en los reposabrazos, como si muchas manos se hubieran apoyado ahí durante años. El asiento tenía una forma demasiado definida, un hueco demasiado marcado, como si el cuerpo de una sola persona se hubiera sentado en la misma postura una y otra vez. Le di la vuelta. En la parte de abajo, escrito a mano con rotulador, había un nombre y una fecha. El nombre estaba borrado a medias. La fecha seguía ahí. Era el año en que se había construido el edificio. Busqué ese dato en Internet. Coincidía. El piso en el que yo vivía había sido antes parte de algo más grande. Oficinas, habitaciones de hotel. Nadie lo tenía del todo claro. Pero en todos los comentarios viejos que encontré sobre el lugar, había una mención repetida. Ruidos por la noche. Muebles que parecen arrastrarse solos. Sensación de que alguien se sienta en la cama. Nunca lo habían escrito tal cual, pero estaba ahí, escondido en las reseñas de gente que solo quería justificar por qué se marchaba. Esa noche hice algo que no debería haber hecho. Puse el móvil a grabar. Lo apoyé en la mesilla, con la cámara apuntando a la silla. Activé la grabación de vídeo. Apagué la luz, me metí en la cama, cerré los ojos. Fingí estar dormido mucho antes de que el sueño llegara de verdad. Tardó más de lo habitual. No sé qué hora era cuando lo escuché. Sé que ya estaba medio en ese estado extraño en el que no sabes si estás soñando o despierto. Un golpe suave contra la madera. El rozar lento de la silla acercándose a mi lado. El crujido del asiento recibiendo peso. Esta vez hubo algo más. Oyó mi nombre. Muy bajito, muy cerca, susurrado justo a la altura de mi oreja. No era una voz desconocida. Eso fue lo peor. Sonaba exactamente como yo. No estaba preparado para eso. Pero no me moví. No encendí la luz. No detuve la grabación. Me tragué el miedo como pude y dejé que la noche terminara. Al amanecer, el vídeo seguía grabando. Casi 3 horas de oscuridad. Paré la cámara. Me senté en la cama. La silla estaba en su sitio. El asiento, otra vez hundido. El tapizado tibio. Tardé un rato en atreverme a mirar lo que había captado. Si estás esperando que en este punto te diga que vi una figura clara sentada allí, te equivocas. No fue tan sencillo. Al principio solo se veía la habitación en penumbra, con esa calidad horrible que tienen las grabaciones nocturnas del móvil. Sombra, grano, ruidos de fondo. Yo respirando. Yo girándome en la cama. Y luego, en algún momento que no puedo ubicar con precisión, la silla empezó a moverse. No entró desde fuera del encuadre. No es que apareciera una mano empujándola. Simplemente, cuadro a cuadro, estaba un poco más cerca de la cama, como si se deslizara sin necesidad de empuje, atraída por algo. La parte más nítida fue el asiento hundiéndose. No había ninguna figura visible encima, ningún contorno humano, solo la tela bajando, el colchón hundiéndose medio centímetro al lado de mi cuerpo, sin que yo me moviera, como si el peso de alguien invisible se hubiera repartido entre la silla y el borde de la cama. El momento del susurro también quedó grabado. La voz decía mi nombre. Y sí, sonaba como yo. Pero no era una simple repetición. No era un eco. Había algo en la cadencia, en la manera de pronunciar la última sílaba, que nunca he usado. Volví a escuchar esa parte del vídeo una y otra vez.
A la 10ª reproducción me di cuenta de otro detalle. Un segundo antes de que la voz hablara, mi cuerpo, el que estaba en la cama, se tensó. Solo un poco. Un movimiento mínimo en los hombros. Un cambio casi imperceptible en la respiración. Como si, en algún lugar de mi cerebro, yo hubiera sabido que estaba a punto de decir algo que no controlaba. Desde esa noche, la silla deja de ser solo un objeto. Empezó a parecerme un lugar, un sitio reservado para alguien, para algo, un espacio fijo que hay que ocupar cada noche, justo al lado de mi cama. Y cuanto más intentaba evitarlo, peor se ponía. Probé de todo. Cambié la silla de sitio. La llevé al trastero del edificio. La encerré en el armario. Una vez incluso la bajé al contenedor de la esquina, en plena madrugada, temblando como un idiota en pijama. A la mañana siguiente siempre estaba de vuelta. No en cualquier sitio. Siempre al lado de mi cama, con el asiento marcado, con el tapizado caliente. Fue entonces cuando empecé a pensar que la silla no era lo que me seguía. Era yo quien se estaba quedando donde ella estaba. Empecé a tener lagunas de sueño, momentos en los que me acostaba, miraba la hora, cerraba los ojos, y al abrirlos habían pasado 3 horas de las que no recordaba nada. El vídeo del móvil me mostraba a alguien que se levantaba de la cama, se sentaba en la silla y se quedaba ahí, inmóvil, mirándose a sí mismo dormir. No voy a intentar explicarte eso. Solo te diré que el rostro no se veía del todo, que la cabeza quedaba siempre justo fuera de cuadro, y que aún así yo sabía que era el mío. No quise volver a grabar. Pero el sonido continuó. Cada noche, en algún punto entre las 2 y las 4 de la madrugada, escucho la silla moverse, la madera rozando el suelo, el peso cayendo sobre el asiento, a veces el crujido de los reposabrazos, como si unas manos cansadas se apoyaran ahí. Y luego nada, nada más. No hay respiración ajena, no hay pasos posteriores, solo la certeza, cada mañana, de que alguien ha ocupado ese lugar durante horas. Me informé del antiguo dueño del piso. El casero no quería hablar. Repetía que antes era una oficina, que diferentes personas pasaban, que él no conocía a nadie en concreto. Buscando más, en un registro público, encontré una mención breve, casi perdida, de un hombre que había sido encontrado sin vida en este mismo cuarto, sentado en una silla. Hora de la muerte, 3 de la madrugada. Nadie supo cuánto tiempo llevaba ahí. Desde entonces he pensado muchas cosas. He pensado que es él. He pensado que soy yo. He pensado que la silla en realidad no es para el que viene, sino para el que se va. Que cada noche, durante un rato, no estoy durmiendo en mi cama. Estoy sentado ahí, al lado de mi propio cuerpo, esperando algo que todavía no entiendo, y que, cuando por fin lo entienda, tal vez no haya diferencia entre la voz que me susurra desde la silla y la que ahora mismo te está contando esto. Esta noche no pienso grabar nada. No voy a mover la silla. No voy a cerrar la puerta. Solo voy a acostarme, apagar la luz y esperar a que vuelvan los ruidos. Y si mientras escuchas esto, hoy, mañana o cuando sea, te despiertas a mitad de la noche y oyes cómo la silla de tu habitación
se arrastra solo unos centímetros. No enciendas la luz. No te incorpores de golpe. No mires quién se ha sentado. Puede que seas tú. Puede que ya lleves muchas noches acompañándote sin saberlo. Y la silla, créeme, no soporta estar vacía demasiado tiempo.